Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, aquí tenemos a Pilar Romero. Ha tenido una gran experiencia que no es tan común. Y quiero yo oír tu historia desde un principio, si puedes, y Claro que ahí sí. empezamos. Gracias por esta oportunidad, pastor, que me dan. Es un honor estar aquí. Y gracias por hacer Gracias. esto. Sí. Bueno, quiero empezar desde mi niñez, ¿verdad? La historia no la supe, hermano, pero voy a empezar por el principio, a pesar de que no había sabido el principio hasta más tarde, 52 años después. Wow. Entonces la historia remonta, ¿verdad? Que cuando salgo del doctor, hermano, y le llamo a mi mami y le digo, mami, quiero que me digas la verdad. Acabo de salir del doctor y el doctor me ha dado una noticia que me tiene en shock. Y quiero que tú me digas la verdad de mi vida. Mm. Cuando yo era pequeño, cuando era pequeña, cuando tú me viste por primera vez, ¿viste que yo era diferente a mis hermanos? Ella se quedó callada por un tiempo y después me dijo, sí. Quiero que sepas que cuando tú naciste, el doctor lo único que hizo fue darte a ti a la enfermera y nunca más lo volví a ver. Él no se dio cuenta de ti porque él nomás entregó el bebé en manos de la enfermera y se fue y nunca más volví a saber del doctor. Cuando te vi por primera vez, supe que ibas a hacer una vida diferente y lo único que pensé y le pedí a Dios fue que no sufrieras. Cuando la enfermera te dio a ti, a tus padres, ¿dijo algo? No, ella no dijo nada. Cuando mi madre me ve, ¿verdad? Cuando las mamás van a limpiar o a ver sus bebés, vio que las partes nobles de mí eran muy diferentes, nada usuales, y con palabras textuales de mi mamá dijo, no tenías ni una parte femenina ni una parte masculina. Lo único que pensé fue, Dios, pongo en tus manos mi bebé, porque yo pensé que ibas a sufrir mucho. Y solo le dije a Dios que tomara tu vida. Después, hermano, ella me cuenta la historia desde que muy pequeño, a los 3 años. Recuerdo que vi una foto que había en mi recámara en mi casa. Y cuando la vi a un bebé niño. Y dije, ¿qué niño será de mis sobrinos o quién será? Cuando volteo la foto y veo María del Pilar Romero Ramírez a los 3 años. Me quedé en shock porque vuelvo a voltear la foto y hermano era un niño, bebé, un hombre. Me quedé muy impresionado, pero no dije nada, se quedó todo así. De hecho, he tratado de recuperar esa foto, que hasta el momento no sé quién de mis hermanos se quedó con ella y probablemente mi hermana, la que ya falleció, y no logramos recuperar esa foto. Pero yo creo que ella se quedó con esa fotografía, no volví a saber más de ella. ¿Algún punto han discutido tú y tu madre qué fue lo que ella decidió, qué decisión hizo y cómo llegó a ese punto de hacer esa decisión? Claro que sí. ¿Que vas a ser una niña o un niño? Exacto. Hermano, cuando yo hablé con mi madre después de la noticia del médico diagnosticado con pseudohermafroditismo masculino feminizante, esa fue la determinación del médico, su diagnóstico. A ver, dígalo otra vez. Pseudohermafroditismo femenino, masculino feminizante. Ok. Entonces, Sí. eras varón, pero con características de femenina. Ahí le va, hermano, porque mire, cuando él me da ese diagnóstico, de hecho en mi boleta del doctor, él pone esa cuestión,
Yo no tenía, hermano, conocimiento absoluto de lo que él me estaba hablando hasta que cuando yo entré con el doctor, y antes de comentarle esto, le comento lo de mi mamá y ahorita entro a lo del doctor. Mi mamá me dijo, hermano, que mis padres tuvieron que decidir, en este caso mi mamá, porque me dijo, hija, es que tú no tenías ni masculino ni femenino. Nosotros tuvimos que hacer la decisión y yo pensé, cuando ella crezca y vaya a la escuela, y si yo le pongo un nombre, Roberto, cuando vaya al baño de los niños y vean que no tiene una parte masculina, va a sufrir bullying y lo van a maltratar y va a ser un problema grave. Ridículo. Entonces lo que yo decidí es ponerte un nombre femenino y que tú cuando crecieras, cuando fueras una persona adulta y llegáramos a hablar del tema, tú decidieras. Tú eras la única persona que tenía el derecho de decidir lo que tú quieres ser. Pero hasta ese punto ellas te vestían como una niña. Correcto, hermano. Pero fíjese lo que sucedía, porque yo recuerdo, desde los 7 años, hermano, recuerdo que cuando hacíamos las cartas para los Reyes o para Santa Claus, mi petición para ellos era tener una cuestión masculina para hacer pipí como mis primos. Me acuerdo, hermano, que muchos años mi petición estaba firme. Y me acuerdo que cuando bajaba bien temprano a la mañana que abríamos los regalos, lo primero que yo hacía, hermano, era ir corriendo al baño, porque yo sabía que Dios me había hecho el milagro de tener una parte masculina para hacer pipí como mis primos. Cuando yo llegaba e iba al baño y veía que todavía no había nada, qué desilusión, me ponía a llorar, me ponía muy triste, me secaba las lágrimas y le decía a Dios, ok, yo sé que el otro año sí lo vas a hacer. Yo vivía, hermano, con esa fe de que un día Dios me iba a conceder ese regalo. Hermano, ¿qué niño a los 7 años en una casa unida, con temor de Dios, con principios, iba a pedir una cuestión que por ningún sentido habría que abrirse una puerta como para hablar de eso, de que quiero una cuestión masculina, ¿no? Entonces, no había ningún factor para pensar de esa forma, pero era, hermano, mi naturalidad gritando esa necesidad dentro de mí. Entonces, mi madre me dice, pues no había nada femenino en ti. Tenías 3 años, Pilar. Dijo, y no había nada femenino en ti. Tú eran carritos, eran juguetes fuertes, rudos, pistolas, carros, jugabas a que eras el padre, el sacerdote, y todas las cuestiones masculinas estaban presentes en ti todo el tiempo. Pero aunque yo luchaba por vestirte como femenino, tú luchabas. Era una eterna lucha, hermano, porque me acuerdo que mi mamá y yo llorábamos hasta al grado de que me decía, ponte un vestido, ponte como mujercita, pareces hombre. Y yo le decía, mamá, pero es que no quiero, no me gusta, no me siento bien. Y hermano, me vestía con vestidos y yo me ponía mis pantalones abajo del vestido y me los arremangaba acá, para sentirme por lo menos un poco de hombre abajo, aunque por arriba me sentía ridículo, hermano, me sentía como un hombre vestido de mujer. Esa cuestión siempre peleó dentro de mí, y aunque solo mi madre, bueno, mis padres, en este caso yo creo que mi hermana, la mayor, era la única que sabía más o menos la situación de mi caso, no hablaban del tema, no se hablaba de homosexualidad, no se hablaba de cuestión en absoluto, en absoluto. Yo crecí con esa imagen de lucha y decir, ¿pero por qué? Mi mamá, hermano, no me permitía cortarme el pelo, yo no podía tener el pelo largo y yo no entendía por qué. Yo sé, pero ¿por qué mis hermanas sí se cortan el pelo? ¿Por qué a ellos sí los dejas? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué si yo quiero comprarme zapatos, los primeros zapatos que me compré con mi trabajo, hermano, porque desde chiquito trabajaba, eran de hombre? Me acuerdo de que los limpiaba y los cuidaba porque me había dado permiso mi mamá de comprarme unos zapatos masculinos y eran de color café, me acuerdo, de tacón.
Mi primer reloj, hermano, era un reloj que era más grande que mi mano. Y mi mamá se daba cuenta de esas cosas, hermano, pero ella no hablaba conmigo del tema. Solo me decía, no, ponte estos vestidos, ponte estos zapatitos. Ay, todo el tiempo quieres andar como si fueras un hombre. Y yo pues me callaba, hermano, porque no quería tener un otro percance con mi mamá, porque era una lucha, hermano, continua de una naturaleza, pastor, que crecía dentro de mí sin ninguna, sin ningún reparo. O sea, era algo que afloraba en mí 24/7. Entonces era ese conflicto entre mi mamá y yo, porque ella quería que yo me vistiera como mujer y yo peleaba esa naturaleza masculina con ella de alguna forma. Pero ella fue muy marcada. Ahora entiendo por qué lo hacía. Porque ella no quería, hermano, que yo despertara a una homosexualidad, a un lesbianismo, a una desviación, cuando ni ella misma sabía cuál era la ¿Qué es realidad lo de que mi estaba caso pasando? genético, y ella no quería más que proteger a su hija, en este Ándale. caso a su hijo, y que lo hizo, hermano. Ahora entiendo que Dios le dio sabiduría a mis padres, a mi madre particularmente, para poder llevar esta situación realmente fuerte, y que mi madre, hermano, fue como una leona para cuidarme 24/100, porque mi mamá me protegía en todo momento, y ahora entiendo por Hasta qué. cuando tenías, cuando acabaste tu primaria, todavía había toda esa, tú estabas atractiva con, Siempre fue, hermano, desde los 7 años que tuve de alguna manera más sentido de la vida. Eso fue siempre. Con decirle que a los 10 años, hermano, la primera niña de la que yo me enamoré, yo tenía 10 años y era una amiguita de la cuadra, y yo me enamoré de ella. Y me acuerdo muy bien, hermano, que jugábamos a los papás y a las mamás. Y lo más increíble, pastor, era que ahora como Dios me trae tantas cosas, hermano, que yo pude haberme dado cuenta de esos detalles tan importantes, que jugábamos al papá y a la mamá. Y hermano, ella sabía que era la mamá y yo sabía que era el papá. No había discusión entre, bueno, ahora tú el papá y yo era la mamá, ahora tú la mamá y yo el papá. automáticamente así No, es. exacto, no había discusión, no había que tú porque el papá y yo porque la mamá, jamás. Y me acuerdo, hermano, que lo más divertido de ese juego era la hora de la comida, que para mí era vital, y la mamá de mi amiga nos regalaba que el arrocito, el guisadito que hacía y todo, y nos regalaba comida, y jugábamos a que yo llegaba del trabajo y mi esposa ya me esperaba para que comiéramos. Entonces, como quien dice, naturalmente Sí, ya ibas tú desarrollándote hasta como pensabas, cómo te sentías, todo el tiempo, y hermano. los otros también sabían que eso era natural. Natural, Automáticamente agarraban esos roles. completamente. Y lo que más me llamaba la atención, hermano, es que recuerdo que a la hora de dormirnos, por cierto, teníamos un hijo que era el hermano de, el hermano de ella, era nuestro hijo Paco, se llamaba. Y me acuerdo, hermano, que ella me daba un beso en el cachete y yo me ponía feliz. Era lo más hermoso del juego. Que comiéramos, y que me daba un beso en el cachete. Fue el único beso que recibí en toda mi vida en los 10 años. Wow. Me acuerdo, hermano, que a partir de ese momento el deseo por estar o por gustar de las mujeres fue creciendo cada vez más, cada vez más. Y me acuerdo que a los 12 años, hermano, es algo que he platicado con muchos varones, que si nomás me pasaba a mí, porque me acuerdo que hasta le decía a Dios, yo todavía no era cristiano, hermano, le dije en un VIPS de México, le dije, Señor, perdóname que te diga esto, pero es que sabes que yo estoy enamorado de todas las mujeres del mundo. Entonces, hermano, yo creo que eso ahora me hace muy feliz, porque lo he preguntado a muchos varones, que esa edad es la edad en que suceden esas cosas. Comienzan a despertarse. Exacto. Entonces, pues me sentía feliz porque he descubierto, hermano, muchas cosas que desde toda la vida las he tenido, que nadie me las enseñó, ni siquiera las aprendí de mi padre. Mi padre era un hombre muy respetuoso, un hombre que amaba tanto a mi mamá. Jamás lo vimos en calzoncillos, nunca desnudo. Siempre fue un hombre muy respetuoso. Mi hermano casi nunca estaba, no convivía mucho con él. No lo aprendí porque jamás me bañé con ellos, y no pude haberlo aprendido de ningún lado. Hay cosas que
toda la vida las hice, pastor, y que las tengo completamente de un varón sin haberlas aprendido jamás. Eso, Pero tú ya dices tú que te fuiste enamorado de esta niña. sí. Y luego esos sentimientos se pusieron más y más intensos. Sí, Tú comenzaste a cantar, a algún punto comenzaste a cantar profesionalmente. correcto, correcto. Y tu compañera era una mujer hermosa Sí. y tenía una muy buena, y ustedes cantaban juntos. Dime de Sí. eso. Bueno, hermano, yo le comento que yo inicié mi carrera artística a la edad de 10 años en un programa que se llamaba Alegrías de Mediodía en la Ciudad de México y posteriormente en Chiquilladas. Formé parte del grupo de Lucerito, Ginny Hoffman, Pituqui Petaca, Carlos Espejel, Chuchito, Alex Sintek. Después de eso, hermano, formé parte de un grupo de 5 mujeres integrantes que se llamaba Boquitas Pintadas, de donde yo era la cantante voz principal, y ahí conocí a Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, a Raquel Portillo, a Claudia Avilés, Mónica Rodríguez y yo. La que me compartió del Evangelio prácticamente en ese tiempo, hermano, fue Mónica. Nosotros salimos al ambiente artístico como grupo de Boquitas. Afortunadamente el grupo duró poco tiempo y después el Señor, hermano, nos llamó de tiempo completo cuando yo me entregué a Cristo a los 19 años, un 27 de diciembre de 1985 en la ciudad de McAllen, Texas. Y hermano, mi vida nunca más fue igual. Sin embargo, yo le pedí a Dios que Él hiciera un milagro en mi vida porque yo pensaba que era lesbiana. Porque tú tenías esos sentimientos. Correctos. Estabas atractiva a las mujeres. Correcto. Y tú creías, estabas confusa y te sentías culpable, Correcto. pecadora. Correcto. Todo el tiempo, hermano. Entonces, quiero dar un punto importantísimo, pastor, de esto que sucede porque probablemente hay muchas personas que al ver este programa, este video, se va a identificar. Cuando yo pensé, hermano, que era lesbiana, porque no sabía mucho de estas cuestiones, hermano, yo nunca tuve amistades, yo no era una persona que se rodeaba con personas así, o que vivía en un círculo así. De hecho, cuando me entregué a Cristo, hermano, yo lo que le pedí a Dios que Él cambiara mi vida porque pues Él no le agradaba que hubiera esas cosas y aunque yo no era cristiana, o bueno, ahora ya sé que soy un hombre que no era cristiano, hermano, pues yo sabía que Dios nunca iba a estar de acuerdo con eso. Entonces yo le decía, Señor, pero yo no me quiero quedar solo, yo no me quiero quedar sin amar a alguien, yo quiero que tú cambies mi vida, que me hagas gustar de los hombres porque no me gustan, hermano, y yo hasta me obligaba, hermano, a gustar de los hombres, y recuerdo que tenía noviecitos, hermano, que duraba como 2 o 3 días o 5 días, y les decía, no me vayas a tocar la mano, no me toques la mano, ni menos que me vayas a besar o cosas así, y ellos se quedaban así como diciendo, pues, ¿por qué no? Si somos novios o algo, yo, no. Así nomás así de lejos y todo. Porque internamente hermano, no te yo sentías bien. no podía, hermano, bien. porque sentía como que él era un hombre y yo otro hombre. Y esto, hasta como dijiste ahorita, yo como era, identificabas como una mujer, pero te sentías como un hombre. Completamente. Era una lucha, hermano, porque yo por fuera tenía una apariencia, un celofán femenino, pero mi vida hasta el último pelo de mi cerebro era masculino. Cuando yo veía a un hombre y yo conmigo, pues como que me obligaba, hermano, porque eran la que cuando el novio y que cuando esto y que cuando acá y que cuando allá, y yo, por favor, déjenme en paz, yo ya no quería saber nada de eso, hermano, era mucha la presión. Hasta eso con la que cantabas, Mónica, no se daba cuenta tampoco. No, sin embargo, hermano. Y dices tú que ella fue la que te habló de Cristo. Ella me habló de Cristo. Ella lo único que quería era que yo fuera más femenina. Me acuerdo que ella me dijo, Pili, te tienes que comportar más femenina y usar una bolsa y quitarte los vellos de las piernas y un montón de cosas. Pero pues, hermano, ella no sabía ni yo tampoco y pues bueno, como para mí, hermano, era siempre natural. Yo no veía que era algo malo porque pues toda la vida había sido así. Y cantando juntas, tú comenzaste a que ella te gustaba a ti. Sí, sí. Yo, hermano. Pero eso lo dejaste en silencio. Sí, en silencio. Y por respeto a ella, hermano, no hablo mucho del tema, pero
yo estaba enamoradísimo de Mónica. Y pues para mí quedó así como un respeto para ella muy grande, pero ella siempre fue una amiga maravillosa. Para mí, una persona que ama al Señor y que nunca imaginé, hermano, que el Señor nos iba a juntar para cantar como Pilar y Mónica, un día en la vida. O sea, el Señor nos llama al ministerio de una manera separados, por decirlo así, y cuando nos damos cuenta que el Señor le había hablado a ella una semana y una semana después a mí, el Señor nos une en un evento de jóvenes, y pues se da todo, hermano, y Dios nos llama al ministerio. Él abre las puertas para grabar por primera vez en la Ciudad de México y empezamos el ministerio 16 años después, yendo a Sudamérica, mayormente a México, Estados Unidos, Wow. y el Señor usando nuestras vidas como Pilar y Mónica. Entonces comenzaron como tú tenías como 28, 29 años. No, hermano, yo tenía, fíjese, a los 19 años me entregó a Cristo, Ah, al ok. 19, a los 21, a los 21, entre 21 y 23, si no mal recuerdo, porque soy malo para las cuentas, empezó nuestro ministerio, y después de ahí, hermano, 16 años después, Wow. sí, Cantaron 16 años juntos. juntos Wow. sirviendo al Señor, hermano, sí. ¿Y qué eventos? ¿Iban a la iglesia? Hermano, ¿Eran el Señor nos conferencias? llama para de tiempo completo, pastor, viviendo por fe, ¿verdad? Andábamos en muchísimas iglesias, llegamos hasta Alaska, llegamos a las tres Canadás, em, por el lado de en medio Ottawa, Montreal, Vancouver, Wow. en casi todos los rincones de Estados Unidos, a excepción de uno o dos estados que ya no llegamos, mayormente en México. Y hermano, lo que hacíamos era cantar 4 producciones que Dios nos permitió componer, letra y música que Dios nos dio. Y cantábamos, ahora sí que dábamos el testimonio y cantábamos música y predicábamos, ¿verdad? De alguna manera el evangelio como entre misioneros y evangelistas, de alguna manera compartiendo el evangelio. Vivíamos totalmente de fe, hermano, sirviendo al Señor tiempo completo. El Señor nos llamó para vivir tiempo completo viviendo por fe. Nunca, hermano, cobramos, quiero dejarlo bien claro porque y usted sabe que muchas veces las malas informaciones, ¿verdad? Cuentan en una sola ocasión que nosotros cobrábamos y gracias a Dios que Dios nos permitió aclarar esto, que nunca fue así. Y Dios, hermano, su fidelidad siempre estuvo con nosotros mientras servimos al Señor, con la frente muy en alto, con toda la pasión del mundo, con toda la entrega. Pilar y Mónica, creo que dejamos olor fragante delante del Señor y en muchos lugares donde el Señor nos permitió llegar. Algún punto se dio cuenta Mónica y comenzó a salir las noticias. Entonces comenzaste tú a tener muchas dificultades en iglesias, con la gente que se comenzó a dar cuenta, o es hombre o es mujer, estaban confusos. No, fíjese que no, hermano. Mónica realmente aquí no tuvo nada que ver en absoluto. Cuando el Señor nos separa, hermano, duramos un tiempo sin saber de los dos, ¿verdad? Ningún tiempo de saber de los dos, para nada. Pasó mucho tiempo, pero en realidad Mónica, hermano, ya no tuvo nada que ver en esta cuestión, para nada. Porque ya se habían separado. Sí, no, ya. O sea, haga de cuenta que esto ya se terminó y el Señor como quiera seguimos sirviendo al Señor, pero ya en una manera completamente diferente. Separados. Cuando yo supe de esto, hermano, es que los rumores siempre salían porque cuando ya estábamos separados de alguna u otra forma, hermano, pues usted sabe que la gente siempre habla, hermano, siempre. Y recuerdo que yo particularmente, hermano, me enamoré de una muchacha. Por respeto a ella no quiero dar su nombre, hermano. Y la mamá de esta persona dijo que ella se iba a encargar de hablar mal de mí, que yo era lesbiana, en todas las iglesias, empezando en la suya. Le pedí a su hija que se separara de mí, porque si no, yo iba a sufrir las consecuencias. Y que aunque no sea cierto, así le dijo, porque yo lo escuché, hermano, que aunque no sea cierto, voy a embarrar a Pilar y a Mónica por todos lados. Y hermano, lo hizo. Esta persona lo hizo, dio un mal testimonio, habló a su iglesia diciendo esto, algo que no es cierto, nunca ha sido cierto, y que eso se expandió, hermano, como pólvora. No tengo idea, hermano, en cuántas iglesias fue,
pero dice un dicho que aprendí de un pastor, que entre pastores todo se sabe. Entonces sí se supo, porque esa noticia, hermano, llegó hasta Sabinas Hidalgo, Nuevo León, que Wow. hasta un hermano me habló de allá y me dijo, Pilar, dijo, fíjate que los rumores andan diciendo que tú eres lesbiana. Entonces a mi hermano me sorprendió, me dio mucha tristeza. Me dolió mucho, hermano, porque jamás, pastor, Mónica y yo jamás dimos un mal testimonio. Nunca, y hablando por mí mismo, jamás me pueden decir que me vieron saliendo de algún lugar equivocado o haciendo algo indebido. Jamás, porque nunca lo hicimos, nunca lo hice. Esa gente que se dedicó a hablar, hermano, y desafortunadamente de la iglesia, Mm. regó la pólvora de un mal dicho, ¿verdad? Sin pruebas, sin, sin derecho a hablar. Hermano, terminaron con mi reputación, con mi ministerio, porque nada más los pastores cerraron las puertas. Y fue algo, hermano, bien notorio, porque pues ya no había llamadas, ya no había invitaciones, iba a reuniones cristianas y todos los pastores se me quedaban viendo como siendo, ¿verdad? Entonces, uno sabe, hermano, qué está pasando, qué pasa. Eso, hermano, fue algo muy triste y muy malo, porque uno nunca, pastor, debe hablar cuando no se sabe con exactitud de la persona adecuada, en este caso de mí. Ujú. Hermano, nunca hubo un pastor. Mire que tuvimos muchos pastores amigos que nos tuvieron en iglesias, a Pilar y a Mónica, muchas veces, de que llamaran, oye Pilar, fíjate que alguien está hablando mal de ti, de Pilar y Mónica, de ti que eres lesbiana, tú sabes que te amamos, oye, vamos a platicar, ¿cómo estás? Esto es cierto. Hermano, en Me estás 30 diciendo, años, me estás diciendo que nunca pasó eso. no, hermano, nunca ningún pastor se tomó el tiempo Mm. para hablarme, confrontarme, Preguntar. preguntar, Ujú. Pilar, andan diciendo esto de ti, Mm. ¿es verdad? ¿Te podemos ayudar en algo? ¿Oramos por ti? ¿Pasa algo? Y esto, hermano, me dolió mucho porque Mm. se supone, hermano, que la Biblia dice que somos hermanos y mayormente a los hermanos de la fe hacer bien. Ujú. ¿Dónde estuvo la familia de la fe, hermano? Al Mm. contrario, Ujú. hubo puertas cerradas, hubo habladurías sin sentido y sin fundamento, hubo rechazo, hubo discriminación. Eh, deberían de haber preguntado, ¿verdad? Correcto. Hablado contigo. Al mismo tiempo uno tiene que tener un poquito de entendimiento y decir, oye, pero pues si siempre la mirábamos como mujer, pelo largo, con vestido, cantando con una voz de mujer, eh, está bien confuso y para mí hay una cierta es razonable de decir, oye, no, pues no, mira, se viste de mujer, trae pelo largo, se mira femenina, y ahora está atraída con otras mujeres, como que es como natural que diga uno, oye, pues no, si siempre tú eras vestido de una otra manera, pues está bien, pero si eras, entonces hay una cierta razonable, pero deberían de haber preguntado, Correcto, hablado contigo correcto, y investigar. correcto. Entonces, eh, y la mayoría de la gente no tiene, ni hasta tú tenías la educación o el entendimiento. No, ni yo. Entonces, es como que hay una cierta razonable que reaccionar así, pero deberían de haber preguntado. Sí, Deberían haber preguntado, investigado. sí, Y cuando la gente no sabe, si uno mire, si conocemos a 1000 gentes, y a ti te conocían más de 1000 gentes, sí, miles y miles de sí, gentes, entonces, ¿quién va a tener el tiempo? Tiene que dar uno por uno preguntando, uno por uno preguntando. Entonces está dificultoso de controlar los rumores, todo esto, no, ¿verdad? sí. Es bien dificultoso, especialmente cuando tú mismo No sabía no qué sabías. pasaba. Ujú. Entonces, hay que no lo más tirar piedrados, ¿verdad? Como dicen, porque... Exactamente. pero sí deberían de haber preguntado, no lo más Sí. ahí basarse por lo que han dicho. Sobre todo, hermano, cuando hay amor por alguien, es como si yo
yo a usted le apreciara, lo conozco de muchos años, conozco su trayectoria, su vida, y de repente, hermano, hablan algo que no es de usted, y yo no, ay, Pilar, no te juntes con el hermano, porque fíjate que dicen esto y eso de él. Y yo, bueno, ¿sabe? Pero No, que es la verdad. no, a ver, hermano, ¿Qué me llegó pasa? esto, ¿está usted bien? ¿Pasa algo? ¿Se encuentra bien? ¿Verdad? Sí, Por sí, el amor sí. que yo le tengo, hermano, por el aprecio, por los años de conocernos, mi deber es saber si usted se encuentra bien, si Amén. todo está en Amén. orden, ¿verdad? Desde cuando empezó esas dificultades, ¿hasta cuándo tú te diste cuenta? ¿Cuándo definitivamente dijo, pues que era más varón que mujer? Siempre, Eh, hermano, desde siempre, si te sentías así, pero siempre. cuando te diste cuenta, pues no, yo era, porque siempre se sentías de esa manera, pero te vestías como mujer, tenías pelo largo y todo esto. ¿A qué punto dijiste tú, a 52 tenías cuando te A los investigaste? 52 años fue, hermano, cuando yo supe la verdad de mi caso, Ándale, ok. apenas hace 5 años. Y esto fue, hermano, porque eh, yo, yo decía, Señor, yo quiero ser amado y amar a alguien. Y eso, Pilar, es la imagen de Dios en ti. Sí, Todos sí. tenemos esa imagen que queremos ser amados y Y amar. amar. Entonces yo le dije, Señor, yo no puedo pedirte que me des un hombre, porque no puedo. Ya traté, lo he hecho, te he pedido durante toda mi vida una transformación, que me gusten los hombres, que me cambies. No ha pasado nada en 52 años de mi vida. Yo no puedo pedirte ni engañarme a mí mismo. Bueno, ahora sé que siempre fui un varón, de decirte, Dios, dame un hombre para que yo pueda estar bien y dame hijos y dame esto. Y hermano, Dios lo sabía, Dios sabía quién era yo siempre, pero Él tenía un tiempo y un plan para mi vida que yo no sabía todavía. Cuando Dios me dice, Pilar, ya es el tiempo que tú sepas la verdad, fue, hermano, que yo me armé de valor y consulté con mi doctora y amiga, la doctora Lili Portillo, y me dijo, Pilar, ya llegó el tiempo, vas a hacer una cita con el doctor, con el ginecólogo. Y le dije, Lili, me vas a creer, pero me vas a decir que no es posible, pero pues yo nunca me he visto como soy, solo sé que tengo todo afuera, en mis partes nobles. Y dijo, ¿cómo todo afuera? Sí, le dije, pues yo no soy como mis hermanas, ¿verdad? Entonces, cuando voy al doctor, pastor, el doctor me dice la verdad. Fue, hermano, como no le puedo describir con palabras la alegría profunda en mi corazón cuando el doctor me dijo que yo era un hombre. O sea, fue algo, no, lloré, hermano, me alegré, pero al mismo tiempo, hermano, un shock, como un golpe que me dieron en la cara, y reaccioné como diciendo, a ver, espérame, ¿verdad? Fue algo tan impactante, hermano, pero una alegría profunda de saber que soy un hombre, el hombre que siempre he sido y deseé toda mi vida ser. Y te sentías como un hombre Lo de pero era, lo era. lo eras. Entonces, cuando él me dice, Pilar, tus piernas son masculinas, probablemente tienes una pelvis masculina, tienes una manzana de Adán, aunque tu voz es ligeramente femenina, tu cerebro es masculino, tienes una pequeña barba, aunque es muy, muy definida, muy, muy leve, pero tienes los rasgos completos, las cavidades completas de la barba de un varón. Yo estaba, hermano, en shock por todo lo que me estaba diciendo. Y haga de cuenta que en ese momento, hermano, que Dios permite que yo supiera la verdad de mi vida, como si una película, hermano, pasara en mi mente de una manera impresionante. Haga de cuenta que el Señor abrió las puertas de la verdad. Y en mi mente, desde niño, y esta conexión con esto, engranaba, y esto, mi mamá, el vestido, aquello. Haga de cuenta, hermano, que Dios me abrió la ventana de la libertad para que yo supiera La todo. verdad como que nos da un refresco profundo y como que nos limpia, es la Sí, verdad. sí, Al mismo tiempo tú mismo estabas shock, sí, que no. Entonces, si tú mismo
estaba shock. Entonces la gente que no sabía, Ajá. entonces también, de unas noticias ¿Qué tremendas. es eso, no? Sí, Mm, sí, para mí mm, fue algo muy fuerte, mm. hermano, pero a la misma vez una alegría en profunda. Pues sí. Cuando mi madre me cuenta la verdad, hermano, esta es la parte muy tremenda. Mi mamá me cuenta, hermano, la historia, porque ella cayó. Cuando ella estaba embarazada de mí, ella vio un documental, que hasta la fecha está, hermano, que después se lo pasaré, es una historia muy fuerte, de un niño intersexual como yo. Y cuando sus padres deciden junto con el doctor intervenirlo quirúrgicamente, porque nace intersexual, le cortan sus partes genitales para hacer una vagina, que para los doctores es lo más fácil, ¿verdad? Y cuando el niño va creciendo y pregunta, tuvo muchos problemas físicos y horriblemente, el niño le pregunta a sus padres, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me operaron? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué pasa? Los padres, al ver, hermano, que el niño sufría demasiado por muchas cuestiones, sus padres decidieron decirle la verdad. Mm. Y cuando el niño supo la verdad, dijo, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué me hicieron eso? Yo no soy mujer. Soy un hombre. Y hermano, lo encontraron suicidado. Mi madre ve ese documental y se quedó muy impresionada. Pero ella no pensaba que yo iba a nacer así ni nada. Cuando ella me ve, hermano, genitalmente hablando, se recuerda Esa de película. esa parte. Y dije, Dios, yo voy a proteger a mi hijo. No me importa si es hombre o si es mujer o lo que sea. Mm, Pero ningún doctor va a tocarlo. mm. Por eso, hermano, yo admiro a mi madre y le doy gracias a Dios por la sabiduría que le dio, aunque no sabía la verdad, aunque no había tema de ese tipo. Por 50 años atrás, hermano, de esas cosas no. Tema tabú, homosexualidad y Ujú. lesbianismo. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque mi madre fue muy sabia. Ella permaneció callada hasta el momento en que yo le dije la verdad. Y tu mamá sufrió mucho, Mucho, hermano. mucho, Yo de la veía tener esa llorando. carga adentro. Yo la veía llorando, hermano, cuando yo me revelaba y le decía, pero ¿por qué no me dejas cortarme el pelo? ¿Por qué no me dejas cortarme el pelo? Si a todos los dejan, ¿y por qué a mí no? No, porque te ves muy feo y te vas a ver como un niño, yo no quiero niños. Y ella me daba argumentos, pero yo veía, hermano, que ella sufría conmigo. Ella sufría conmigo. Era muy difícil. Y me acuerdo que una vez, hermano, estaba en el programa de Alegrías de Mediodía, y no sé si usted sabe, pero mi tío, Beto el Boticario, un actor cómico muy famoso en México, mi tío, le dio dinero para que me comprara un vestido para estrenarlo en uno de los programas. Cuando me vestí del vestido azul, que para esto, hermano, a mí me chocaban los vestidos, todos los vestidos. Y me acuerdo, hermano, que hasta traigo el pelo corto en esa vez porque mi mamá dice que me iba a cortar a la francesa, pero me dejó todo tuzado y, bueno, terrible. Pero ya traía el pelo medio corto. Y me acuerdo, hermano, que mi mamá dijo, ay, Pilar, dijo, te estaba observando, dijo, y dije por dentro de mí, Pilar parece un niño completamente vestido de mujer. Dijo, fue cuando me quedé impresionada de ver que mi hijo se parecía un hombre vestido de mujer. Eso me impresionó, hermano, porque lo que Dios hace, pastor, Dios no se equivoca. No. Hermano, nunca me permitió tener un novio formal, nunca me permitió casarme. Me rodeaba de mujeres por todas partes, amigas, amigos, mujeres que tuve mis amores platónicos, hermano, nunca se los dije, nunca me atreví, pero yo me enamoraba de todas las mujeres en mi silencio con Dios, en mí mismo, pero Dios no se equivocaba, hermano. Yo le decía, Señor, pero no me des mujer, no me rodees de mujeres, porque sabes en qué peo cojeo, y pero yo no entendí, hermano, que Dios no se equivoca. Dios no me iba a poner en la boca de un león, sabiendo que yo era un varón con otro varón, cuando el Señor está completamente en desacuerdo con eso. Dios no me iba a lanzar al rodeo con los toros, ¿verdad? Y ahora lo entiendo así, pastor, porque el Señor nunca lo permitió, nunca lo hizo. Él supo protegerte siempre. Protegerme. Y el doctor me dijo, Pilar,
tú no fuiste diseñado para estar con un hombre jamás. Entonces, para mí, hermano, esas cosas fueron muy impresionantes. Qué Ver el bárbaro. cuidado de Dios Mm, desde que me tejió, desde que me ujú, entretejió en el vientre de mi madre, hermano, ujú, porque Él sabía cómo estaba yo. Él ujú. permitió que naciera como Él quiso que yo naciera, porque Él lo controla todo. Él es soberano. Él permite todas las cosas, a pesar de que venimos de una cuestión caída, hermano. Él en su soberanía, ¿verdad? Ujú, Protegió mi vida ujú. y Él dijo, yo tengo planes con Pilar. So, Él quedó callado, hermano, veló esa parte de mi vida 52 años, porque Él me protegió y veló. Ujú. Y cuando era necesario que yo supiera ya la verdad, hermano, Él abrió la puerta completa. Y para mí es bien interesante que en estos tiempos, cuando homosexualidad y lesbianismo está explotando, de decir, oye, espérate, no podemos juzgar automáticamente, porque tenemos que uno mirar El el trasfondo. trasfondo y la cultura de la familia, dónde están las cosas, pero la verdad es que todavía es igual, que Dios no acepta homosexualidad o lesbianismo, o que se cambien de una mujer a hombre Así o es. así, pero en tu caso no es que tú eras cambiado, siempre has No, sido tú el mismo. siempre. Entonces, pero para la gente es dificultoso de hacer ese cambio en la Ajá, mente, ajá. porque antes, como hablamos antes, que te vestías con vestido, pelo largo, todo esto, pero hasta ahora tienes varias características más femeninas y Sí, otras características más masculinas. correcto. Entonces, todavía cuando la gente no sabe lo que está pasando, pues se pueden tener también confusión. Sí, Entonces se lleva también explicación sí, sí. de todo esto. Porque algún tiempo tú tuviste más dificultades en las iglesias cuando tú querías que la verdad pero no estaban cerrados. Sí, correcto, correcto. Y sí, Yo, les daba sí, miedo. yo pienso, hermano, que el cristianismo, hermano, ya está en el tiempo, pastor, de poder entender esas cosas. Usted mencionó la comunidad LGBT, Ujú, que yo quiero hacer un paréntesis aquí muy importante, porque la iglesia de Cristo, hermano, no está todavía, am, no podría decir actualizada ni preparada. Yo pienso, hermano, que sí estaría preparada. Está actualizada porque ya estamos moviéndonos en un mundo, hermano, donde todas estas cuestiones están saliendo, ya han salido completamente a la luz. Pero creo que la iglesia, hermano, no quiere darse la oportunidad de ver esas diferencias, de poner las diferencias en el lugar que les corresponde. ujú. Quiero aclarar, hermano, que las personas que nacemos genéticamente de esta forma, Intersexuales. aclarar que el nombre correcto, hablando en términos Técnicos. no técnicos, hermano, pero médicos, ¿verdad? Médicos. Ujú. Mi cuestión, ahora sí que no es patología, hermano, no es enfermedad, no es no es cuestión de, no estamos incompletos, no es cuestión de, entramos en el 1.7%, hermano, de las personas que no tienen brazos, que no tienen ojos, que son albinos, que son pelirrojos. No estamos dentro de la comunidad LGBT y nos adoptaron, ¿verdad? Pero no somos parte de, ¿ok? Aunque, hermano, cabe mencionar que ahorita voy a ese punto que es muy importante aclararlo para que la gente sepa. Una vez que yo supe la verdad, hermano, el Señor me instruyó, me capacitó, estudié a profundidad lo que es mi caso, los casos como nosotros nacemos, ¿verdad? Para poder explicar, hermano, quiénes somos, qué pasó con nosotros. Genéticamente, hermano, lo que pasó, hermano, que nosotros somos una mezcla de genes, ¿verdad? Ujú, Que hicieron de las suyas, entre comillas, ¿verdad? Que ujú. Dios es el director de todo, que esos genes, hermano, hicieron esa variación
en nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? Mi caso, hermano, que se llama, el que más se asemeja a mi caso es hiperplasia suprarrenal congénita. Ujú. Hay Klinefelter, hay Turner, hay CIA, ¿verdad? Tienen diferentes nombres, hay 124 variaciones y pastor, ninguno se parece a ninguno. Ujú. Yo soy único, mi hiperplasia suprarrenal congénita es única, porque aunque está, hay variaciones. Ujú. Puede haber otra persona con hiperplasia suprarrenal, pero las variaciones Son genéticas diferentes. diferentes. Ujú. Puede haber un Klinefelter, pero variado, ¿verdad? Sí. Que salga yo más alto o con más bigotes o inclusive con ginecomastia como yo. El gen, hermano, fue el que hizo la variación. Y es Ujú. tan poderoso Dios, hermano, y tan soberano, que ningún caso genético de nosotros es igual a otro. Yo soy único. No hay Ujú. otro como yo. En cierta manera, todos somos así, ¿no? Usted es único, no Todos. hay otro No hay Rubén. otro, no hay ¿Ok? otro. Ujú. So, ahí podemos ver, hermano, la soberanía de Dios. No es que yo, ay, Pilar, pero pues es que te conocimos femenina, ponte más femenina. No, es que ahora ya sé la verdad. Y el Señor me dijo, no más vestidos, no más maquillaje, no más vilé, no más, no más. Ya sabes que eres un varón. Ahora quiero que hables de tu caso para que otros que nacieron como tú conozcan que yo los hice, los creé, los amo, son especiales y quiero que me conozcan a mí. Así, hermano, cuando Dios usa a una persona que fue ex drogadicto, ex alcohólico, ex, ¿verdad? Dios los utiliza generalmente en esa área para ganar a otros como Ujú. ellos. So, Dios permitió que yo naciera de esta forma, hermano, para poder ahora usarme para otras personas que han nacido como yo y Ujú. que no se sientan extraños o fenómenos, ¿verdad? No soy un fenómeno, porque un día me dijo un hermano, pero ¿qué es eso de intersexualidad? Le dije, es el nombre que se le ha dado en la OMS, ¿verdad? En la Organización Mundial de la Salud, Ujú. se denomina, hermano, técnicamente como alteraciones de la diferenciación sexual 46XX, 46XY. Esos son términos médicos, hermanos, Ujú. avalados por la Ujú. ciencia, Ujú. por la biología, por la medicina. Sí. Existimos, existen, no son Sí. como que, ay, aparecieron. No. Sí. Ay, hermano, usted se mete a Google con toda la información que tenemos ahora, usted pone Ujú. quiénes son las personas intersexuales y ahí le van a dar santo y seña de nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, hermano, la iglesia necesita saber que aquí estamos, que siempre hemos existido. Sí, y entender esto se lleva la pregunta, ¿qué es ser humano? ¿Qué es ser humano? Y ya sea hombre o mujer, ya sea niño o niña, anciano, bebé, ¿qué es ser humano? Y llegamos a entender por medio de la Biblia que ser humano es ser hechos en la imagen de Dios. Amén. Y entender qué quiere decir eso, que estamos hechos en la imagen de Dios. Porque no importa, siendo humano, todos hemos hecho en la imagen de Dios. Ajá. Entonces, tenemos que tener ese entendimiento profundo. Tenemos anhelos como humanos, que ese es en todos los humanos. Queremos amor, Ujú. queremos ser importantes, que le importemos a alguien, y todos queremos que la vida trabaje como debe de trabajar. Ujú. Todos tenemos esos anhelos. Ujú. Viene de Dios. Ujú. No importa, hombre, mujer, no importa. Pero al mismo tiempo, todos somos pecadores. Así es. Y el pecado sale en mujeres, en hombres, en bebés, en niños, niñas, En ancianos, ancianos. no importa, educados, que no están educados. El pecado Es pecado. sale por las emociones, por las decisiones, cómo relacionamos a Dios, a uno al otro. Entonces, el pecado ahí está. Y todos los humanos estamos infectados con el pecado. Todos. Ujú. Entonces hay que entender. Y luego la tercera cosa es que, como tú mencionaste, vivimos en un tiempo después de cuando cayó Adán y Eva, que Dios maldició toda la naturaleza. Ajá. Entonces va a haber cosas que no deben de hacer así, pero por la caída salen esas cosas.
los tornados, los huracanes, Sí. volcanos, todas esas cosas que Dios permite, pero es parte de la caída. Ujú. Entonces, cuando alguien nace sin brazos, eso no es, vivimos en En una una caída, humanidad caída. una caída. Entonces, y eso es donde, como la iglesia, tenemos que entender eso y no lo más automáticamente rechazar O juzgar, o hermano. juzgar y decir, oye, déjame mirar la verdad. ¿Cómo piensa esa persona? Su teología, ya sea, no importa. Ujú. Porque ahí es donde podemos hablar con la verdad bíblica. Exacto. Ya estamos hablando con un homosexual o lesbiana, o no importa. Ellos también tienen los mismos anhelos que yo tengo, porque Sí, ellos también están hechos en la imagen de Dios. sí. Pero el pecado ahí está también. Entonces, oye, esos anhelos todos los queremos Satisfacer. satisfacer. Pero, ¿cómo lo vamos a satisfacer? Satisfacer. Satisfacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si lo hacemos una manera pecaminosa, pues no está bien. Ujú. Pero según como Dios dice, entonces ahí está bien. Así es. ¿Me entiendes? Y muchas veces cuando no entendemos, tenemos miedo y reaccionamos, Sí. juzgamos, Sí. sin saber, sin preguntar preguntas. Sí. Entonces lo que me gusta de que tu historia, que tú siempre querías la verdad y había confusión en ti mismo, en tus amistades, después de que te diste cuenta, en las iglesias, había siempre confusión, Sí. bastante confusión. Sí. Sí. Y internamente conflicto. Sí. Entonces es lo que uno puede trabajar en entender más. No lo más juzgar. Oye, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es la realidad? Ujú. No hacer excusas que, no, pues es homosexual, es lesbiana, pero pobrecita. No. No. ¿Qué es la verdad aquí? ¿Qué es la verdad? Sí. Lo que está bien, lo que está mal, está mal. Así es. Entonces, por eso me gusta, le doy gracias a Dios que pudimos tener esta plática para poder que la gente pues esté más educada, Exactamente. Exactamente. y mirar el amor de Dios en todo esto. ¿Cómo tratamos con esto? Sí. Entonces, hay otras cosas que tú querías decir, porque sí te fue dificultoso. A veces las iglesias no te aceptaban, te echaron fuera. Sí. Y como te digo, no hay 100% bien y 100% mal, porque hay confusión cuando no entienden. Te miraron como mujer y luego de repente pues, ¿Qué pasa? ¿qué pasa? Sí. ¿Me entiendes? Sí. Sí deberían de haber preguntado y tomar el tiempo de investigar, no lo más juzgar automáticamente. Sí. Y muchas veces como líderes tenemos miedo qué va a decir la gente. Sí. Tenemos miedo, entonces en vez de amar e investigar, no, automáticamente, porque tenemos miedo a qué va a decir la gente. Sí. Entonces se van a ir de la iglesia Sí, en sí. vez de investigar la verdad. Sí. Sí. Pero tú, como te digo, quiero un poquito que digas de las dificultades que pasaste entre las iglesias. Bueno, hermano, fue algo triste por respeto a esas iglesias. No voy a mencionar nombres, pero tampoco quiero generalizar porque no nos ha pasado más que en 2 de ellas. Cuando yo supe la verdad, pastor, de inmediato el Señor me dijo, tienes que hablar con tu pastor. Y fue lo que hice, hermano. 8 días después hablé con mi pastor en español, le di la razón de mi situación, él lo tomó muy amablemente, también en shock así, pero fue muy gentil, muy diferente, hermano, al senior pastor de la iglesia. Y bueno, él también se mostró deseoso de apoyar, de ayudar. Todo iba bien, hermano, y yo le mencioné que solamente le pedía 3 cosas al hermano, que hermano, que desmintiera que yo era lesbiana. Para mí eso era muy importante, hermano, siempre lo fue. Que desmintiera, porque él, hermano, teniendo un puesto muy importante a nivel iglesia, ¿verdad? Muy importante, podía hacerlo, ¿verdad?
Dos, hermano, que me permitiera seguir sirviendo al Señor, ¿verdad? En la iglesia, después de 12 años de ser miembro de esa iglesia. Y número 3, hermano, que se me reconociera, hermano, que yo era un varón y mi esposa era mi esposa, mujer y hombre, ¿verdad? Porque, hermano, es lo correcto. El que nada debe, nada teme. Es lo real. Que... Dice la verdad, os hará libres. Lo dice la palabra del Señor. Y todo estaba claro y libre, expuesto. Yo siempre di la cara, yo siempre estuve allí. Y solo fueron 3 cosas que pedí. Hermano, 4 años tuve que esperar a la respuesta, que la respuesta fue que mejor te vas de la iglesia porque es lo mejor para todos, no queremos problemas. Y todo lo demás, hermano, inclusive hasta la carta dijo que yo era un hombre rudo o grotesco y ¿cómo se llama? Acosador y cosas muy fuertes, hermano, que yo confronté a los pastores que me mostraran quiénes habían dicho eso, que para vernos y hablar de eso. Dijeron que no, que no querían, no creían que ellos iban a aceptar, y hermano, nunca quisieron hacerlo. Yo siempre estuve allí para confrontar cualquier cosa, y la iglesia no quiso hacerlo. Mejor empezaron a hablar mal de mí, rumores, que esto y que el otro, medias verdades, verdades a medias, y distorsionando mi persona, mi reputación, y haciendo un desbarajuste cuando lo importante o lo principal, hermano, era aclarar la verdad con el protagonista de la verdad, ¿verdad? Entonces, el pastor, antes de dejar la iglesia, porque él se fue, me entregó la carta, y de hecho cuando fui, dijo: Pilar, hemos decidido que, pues mira, siempre no, sí entendemos y reconocemos que eres una persona intersexual, eso sí, porque ya consultamos con otros médicos, o sea que los médicos que yo le di, hermano, toda la documentación médica no fue suficiente para él, sino que aparte él corroboró con otros médicos, pero que sí le dijeron que sí, que era correcto y era legal, que yo era una persona nacida genéticamente diferente, y que eso sí lo avalaban, sí lo reconocían. Pero eso de que yo como mi esposa y reconocer como el hombre y la mujer, pues como que no, porque como me conocían como mujer, pues ya no era posible eso, y que mejor agarráramos nuestras maletas y partiéramos de la iglesia. Hermano, a mí me dolió mucho eso, porque durante 12 años servimos a la iglesia, muchas veces canté, nos conocían, pues era mi familia, mi hogar, mi familia. Muchas veces traté de hablar con el pastor, con el senior pastor, pues no lo noté disponible, ni amoroso, ni dispuesto a ayudar por sobre todas las cosas que saliera la verdad, hermano. Y le dije: mira, hermano, es tan sencillo como lo quiera usted entender o tan complicado como lo quiera usted ver. Si usted me permite, así como le digo, ¿saben qué, hermanos? Ustedes conocen a Pilar de muchos años, conocen su ministerio, su trayectoria. No era cualquier persona, hermano, desconocida, ¿verdad? Yo era una persona conocida en muchos niveles, en muchas formas. Nos tiene que contar una historia increíble, grandísima, que sucedió, que el Señor le ha hecho saber, y qué mejor que ella nos cuente su historia. Hermano, yo hubiera tomado la persona correcta, la protagonista correcta, con la verdad en su boca, con ¿verdad? La realidad. Con la realidad del caso, para exponer a la iglesia lo que es. No andar rumorando pitas y tatas y tetes y titis, sino la verdad. Entonces, hermano, él nunca quiso. Sí. Porque dependían muchas cosas, como usted mencionó, miembros de la iglesia, líderes, cuestiones de otros tipos que no quiero mencionar para no ofender a nadie, pastor, pero la triste realidad fue así. En la segunda iglesia, mi hermano, pasó lo mismo. El pastor fue mi anterior pastor, a quien amo mucho, a él y a su esposa. Me recibieron con amor, me defendieron, pero siempre hay, ¿verdad?, hermanos líderes que no están de acuerdo y que armaron una revolución mexicana, y que por 2 familias, hermano, mi esposa y yo fuimos sacados de la iglesia.
y le dije, hermano, nada más le pido un favor, que el domingo que nos vamos a ir, usted me permite hablar y salir con la frente en alto del brazo de mi esposa. Claro que sí. Así fue, hermano. Dios me dio unas cosas que decirle a la iglesia y salimos por frente de la iglesia. Y también fue triste, mi hermano, porque vi el desamor, pastor, de una manera tan fuerte. Y le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? Si son mis hermanos en la fe, mis hermanos en Cristo, mi familia. ¿Por qué actuaron de esa forma? Aunque sabiendo mi vida, aún sabiendo mi trayectoria, tantos años de amistad con tantos de ellos, hermano, y al último momento me desconocieron y me dejaron partir de mi hogar. Sí, hermano, para mí el miedo es bien potente, bien potente. Aunque uno sabe la verdad, pero el miedo nos hace que hagamos cosas que, aunque piensemos que no está bien, pero lo hacemos como quiera porque el miedo, ¿qué va a pasar? Sí. Vamos a admitir ahora homosexuales, vamos a admitir lesbianas, vamos a admitir que ya no está, y muchas cosas de la vida no están claras. Uno tiene que investigar, mirar. Hermano, le voy a Entonces, contar algo que pasó. Usted comentó algo, pastor, que es muy importante decir esto. Un par de esposos líderes de la iglesia, de esta iglesia primera que nos corrieron, me dolió mucho, hermano, porque la hermana comentó, mientras yo sea miembro de esta casa, de esta iglesia, perdón, ningún homosexual ni lesbiana entrarán aquí. sí, Y no, le dijo mi esposa, hermana, qué tristeza que usted diga eso, porque el mundo está lleno de pecadores que necesitan a Cristo y el Señor vino por todos los pecadores y usted también lo era. ¿Cómo, hermano, decir un homosexual? Hermano, yo he hablado con homosexuales y lesbianas con dolor en sus corazones, pastor, porque han querido buscar al Señor y en iglesias les han corrido por ser homosexuales. Y hermano, Dios no nos mandó a eso. Uno tiene que estar claro de que Dios no admite eso. Si alguien quiere estar en la iglesia, de menos admitir, esto no está bien. Yo siento esto, pero no está bien. Yo mismo, si yo sé que era homosexual, tengo que luchar que esto no es de Dios. O lesbiana. Quiero cambiar, quiero ser otra persona. Sí, entonces vamos ¿cómo te soportamos en esa lucha? Así es, porque Porque hay homosexuales y lesbianas, hermano, que no quieren cambiar y si es así, y que no quieren saber nada de Dios. Sí, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pero los que quieren, hermano, sí debemos ayudarlos. Amén. ¿Cuántos tienen lucha con alcohol, pornografía, con dinero, con todas estas cosas? Entonces, ¿vamos a tener que rechazar a todo el mundo? No. Entonces, pero Pilar, muchas gracias. Gracias. Para que decidiste dirigir tu historia y Dios quiera que lo use esto para ayudarle a otros cristianos y educar. Y yo sé que va a haber